Hermanos queridos, bienvenidos para este tiempo de oración. Es siempre un honor inclinar nuestro rostro delante de Dios. El Señor dijo por medio de Pablo, orad sin cesar. Y también Él nos habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces vamos a meditar en unos pasajes de Jeremías y vamos luego a orar al Señor. Primero busquemos Jeremías capítulo 25, los versículos 3 y 4. Busquemos Jeremías 25, 3 y 4. Vamos a meditar en una frase que se repite varias veces. Dice así: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, está hablando Jeremías, y he hablado desde temprano y sin cesar. Creo que ya tienen subrayada esa frase, desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero a continuación se repite la misma frase, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Qué significa desde temprano y sin cesar? Bueno, el profeta Isaías había profetizado durante 60 años y les habló al pueblo para que se vuelvan a Dios y no lo hicieron. Luego el profeta Jeremías, 40 años, entre los dos 100 años, hablando desde temprano y sin cesar. Aquí estamos algunas personas a quienes Dios nos habló desde temprano y sin cesar, y sí oímos. Yo les cuento que mi papá y mi mamá a mí me predicaron el Evangelio y me hablaron del amor a Dios desde temprano y sin cesar, y oí. Pero hay tantos que no han oído. Y los padres tenemos que hablar a nuestros hijos la palabra de Dios desde temprano y sin cesar, desde que nacen. Y sin claudicar, sin hacer ningún paréntesis. Y nosotros los predicadores, los pastores, los maestros, tenemos que enseñar la Biblia desde temprano y sin cesar. En estos días se está desarrollando la escuela bíblica de vacaciones para jóvenes, luego para niños, porque la Biblia nos ordena a enseñarles desde temprano y sin cesar. Pero qué pena, la rebelde Judá no oyó. También el capítulo 26, el verso 5. Hermanos, donde están ustedes, busquen en sus Biblias Jeremías capítulo 26, verso 5. Leamos desde el 4. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, entre ellos Isaías, Jeremías y otros, que yo os envié, ¿cómo? Desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, desde temprano y sin cesar. Y qué pena, no oyeron. Y a los que no oyeron la palabra de Dios desde temprano y sin cesar, les ha ido mal, les ha ido muy mal. 29, 19. Busquen en sus Biblias y ustedes, hermanos, allí en sus casas, donde están o donde estén, Jeremías 29, 19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, ¿desde cuándo? Desde temprano y sin cesar. Desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado
dice Jehová. Qué pena, el corazón de Dios entristecido, dolido por la actitud de este pueblo rebelde que no lo escuchó desde temprano y sin cesar. Y del pasaje que vamos a predicar el día domingo, vamos a predicar sobre Jeremías 35. Es un pasaje impresionante. Dice el versículo 14 de Jeremías 35. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino. Y bueno, esto evitó que ellos se hagan borrachos. Ustedes saben que todo comienza con una copa. ¿Y cuánta gente ha perdido su vida, su familia, su trabajo por el alcohol? Y este Recab instruyó a su hijo Jonadab y Jonadab a su hijo. Y dice, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, porque todo borracho se inicia con una copa. No bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy. Solo quiero decir que habían pasado más de 200 años, más de 200 años, y los hijos de Recab, los recabitas, habían guardado el mandato de su padre, el cual ordenó no beber vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y dice Dios con tristeza, y yo os he hablado a vosotros, ¿cómo? Desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Alaba a los recabitas, o alabó a los recabitas porque habían obedecido desde temprano y sin cesar. Pero la rebelde Judá no había obedecido a Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a obedecer, a amar a Dios y enseñar a nuestros hijos que desde temprano y sin cesar lo adoren, lo conozcan, le sirvan. Yo les ruego que estemos de pie, y los que están en sus casas allí, dejen de hacer lo que están haciendo y oremos un momento al Señor. Amado Dios, la debacle del pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el sur, es porque tú les predicaste, les hablaste, les mostraste tu amor desde temprano y sin cesar. Pero ellos no te oyeron, ellos te rechazaron, te despreciaron. Nosotros no, te hemos conocido. Y aquí en este momento, algunos te hemos conocido desde temprano, desde cuando éramos pequeños. Y esto ha sido una bendición, porque nos predicaron el Evangelio sin cesar. Nos enseñaron la palabra sin claudicar. Y está el resultado. Señor, gracias. Tú nos has amado con amor eterno. Pero la rebelde Judá, con su capital Jerusalén, te despreciaron. Nosotros no te despreciamos. Te reconocemos, Señor, a ti como único Salvador, como Señor, como Dios único. Gracias por amarnos desde temprano y sin cesar, por perdonarnos desde temprano y sin cesar, y porque has tenido misericordia de nosotros desde temprano y sin cesar. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a cuidar a nuestros hijos y enseñarles el amor a ti desde temprano y sin cesar. Y que en la iglesia, Señor, no dejemos de enseñar a los niños y a los jóvenes. Esto es comenzar desde temprano, y que lo hagamos sin cesar. Que mis hermanos y yo oremos sin cesar, sin claudicar.
Tú hablaste, Señor, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Te amamos, Señor, te alabamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora vamos a meditar en el capítulo 31. Leamos los versículos 1 al 6. Jeremías 31. Todos miren en sus Biblias. Jeremías 31, 1 al 6. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Dios los castigó y los deportó hasta Babilonia por 70 años, por su rebelión. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántas oportunidades Dios les dio a Israel para que se arrepienta, el reino del norte, y no lo hicieron? Y la rebelde del sur tampoco. El Señor dijo, les voy a enviar un castigo, van a ser deportados. Abandonen sus ídolos, vuélvanse a mí, pero no lo hicieron. Dice, te prolongué mi misericordia. Pero Dios en su misericordia permitió que cuando fueron deportados a Babilonia, allí Dios les dio la oportunidad de hacerlo del verso 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Ya en Babilonia deportados, muchos se volvieron a Dios. Recuérdense que fueron deportados también o llevados a Babilonia jóvenes como Daniel y sus amigos, Mardoqueo con su prima Esther y muchos más. Y allí en Babilonia ellos fueron luz, resplandecieron. Y Dios hizo que muchos de estos pueblos le conocieran a Él. Y luego de 70 años hubo la orden para que regresen a la tierra prometida. Y allí en Babilonia compraron, edificaron, y también Dios le dio la orden a Jeremías que comprara una propiedad en su tierra natal, al norte de Jerusalén, Anatot, dando a entender que debía comprar con esperanza, porque el pueblo regresaría a esos lugares como efectivamente sucedió. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hay personas que ya tenían que haberse muerto, pero no se han muerto todavía. Y aunque son muy malos, porque Dios ha prolongado su misericordia y les ha alargado la vida. Hay gente buena que se muere a temprana edad y hay gente muy mala que vive más de 100 años. ¿Y por qué Dios le prolonga la vida? Porque Él ama con amor eterno. Él quiere que los hombres y mujeres se vuelvan a Él, que nos volvamos a Él. ¿Y por qué es que tantas personas persisten en sus pecados y todavía no les ha venido ningún mal? Bueno, solamente están en manos de un Dios misericordioso que ha prolongado su amor, su misericordia.
Como bien dijo el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Él todavía? ¿Por qué prolonga su regreso, su retorno, dando oportunidad a este mundo caído para que se vuelva a Dios? Las personas de este mundo se olvidan que la vida es corta aquí en la tierra y que pronto se termina. Nos vamos a morir. Y estos pocos años de vida que el Señor nos da aquí es para que le busquemos. Con amor eterno, dice el verso 3, te he amado, y por este amor te prolongué mi misericordia. El Señor usó al profeta Jeremías para que el pueblo se vuelva a Dios. Y Jeremías oraba y lloraba. Y Jeremías le tuvo que hablar a un pueblo que no se iba a arrepentir. Y no se arrepintió. Llegó a tal punto su corazón obstinado que Dios le dijo a Jeremías, ya no ores, porque tenían un corazón petrificado. Dios nos ha amado con amor eterno. Hermanos queridos, vivimos por su gracia y hay gente que hace lo malo y vive todavía por la gracia de Dios, dándole oportunidad para que se vuelvan a Él. Pero nosotros seamos gratos por el amor eterno con que Él nos ha amado. Yo les ruego que estemos de pie para orar al Señor, dando gracias y también orar por aquellos que están perdidos para que le conozcan a Él. Estemos de pie y oremos al Señor. Amado Dios, gracias por tu amor, como dice aquí Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A tiempo, Señor, nosotros te buscamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero la gran mayoría de las personas que habitan este mundo no te conocen. Viven en sus delitos y pecados y no se han arrepentido de sus maldades. Y tú les has prolongado la vida. Hay personas que saben bien que ya debían haber muerto, pero la misericordia de Dios ha sido tan grande y Dios les ha prolongado la vida. A nosotros también Dios nos ha prolongado la vida. En esta pandemia del coronavirus, mucha gente murió. Millones de personas en el mundo. Y a nosotros, Señor, nos prolongaste la vida, porque también estuvimos enfermos. Y tú nos sanaste, Señor. Y aquí estamos un pueblo agradecido. Te agradecemos, Señor, por esto. Oramos por nuestros amigos, por los que nunca se han arrepentido, para que sean concienciados por ti, Señor, y ellos puedan reconocer que viven porque Dios les ha prolongado su vida, dándoles oportunidad para que se arrepientan de sus pecados. Amigos queridos, vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de sus maldades. Díganle, Señor, Dios Todopoderoso, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Tú moriste por mí en la cruz. Perdóname. Ven a mi vida. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva, una vida diferente desde hoy, una vida como la que Cristo vivió aquí en la tierra, cuando Él estuvo aquí con nosotros. Y Señor, que mis hermanos y yo vivamos con gratitud, porque nos has prolongado la vida.
y aún, Señor, con las enfermedades y con plagas, allí seguimos adelante con la mirada, con la fe en ti. Gracias por tu amor eterno. Y gracias, Señor, porque los que ya te conocemos tenemos la vida eterna. Sabemos que si morimos hoy, vamos para estar contigo en el cielo por toda la eternidad. No entrará ninguna cosa sucia en el cielo, sino únicamente las personas que han sido lavados y limpiados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ayúdanos a mantenernos fieles en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora busquemos en el capítulo 33 los versículos 1 al 5. Jeremías, el capítulo 33, versículos 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas significan cosas encubiertas. Nosotros no sabemos cómo Dios va a resolver un problema. No sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí lo conoce todo. Solo tenemos que clamar, sabiendo que Él nos responderá. A veces nosotros le decimos a Dios cómo queremos que Él actúe. Y esto no debemos hacer porque Él es soberano, Él es Dios. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sabemos cómo Dios va a obrar, qué instrumento va a usar. No conocemos. Solo sabemos que Él hará lo mejor, cosas encubiertas, cosas que están veladas a tus ojos, pero solamente clamemos a Dios. Él sabe cómo obrar, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Los arietes eran unas construcciones para destruir, derribar las ciudades amuralladas. Verso 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero Dios, que es bueno, tuvo luego misericordia. Como dice el verso 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Verso 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Dios es bueno, clama a mí. ¿Recuerdan? El profeta Daniel fue sentenciado a muerte. ¿Y qué hizo él? Iba a su aposento y con las ventanas abiertas a Jerusalén, porque ahí estaba el templo, y el templo era una figura del Señor Jesús.
Mirando al templo, él oraba 3 veces al día. Y lo vieron que oraba. Entonces los que tenían envidia de él lo prendieron, y como el rey había sellado un edicto, este se cumplió y fue lanzado al foso de los leones. Y Dios cerró las bocas de los leones y no sufrió daño alguno, porque Daniel era fiel. Él era un hombre de oración. Y Daniel no era como nosotros. Nosotros oramos en la pandemia, cuando las cosas van mal, cuando estamos endeudados, cuando nos descubren que tenemos cáncer, cuando un hijo está descarriado. Allí comenzamos a orar. Así suele suceder. Pero Daniel era un hombre que oraba antes de la crisis, o antes de la enfermedad, durante la enfermedad y cuando pasaba la enfermedad. Él oraba antes de la tribulación, durante la tribulación y cuando pasaba la tribulación. Él era un hombre que oraba siempre, como Jesús, oraba siempre. Hermanos, nosotros también tenemos que aprender esto. Clama a mí de manera permanente y yo te responderé. No solo cuando las cosas van mal, cuando estamos enfermos, no, sino de manera permanente, de manera regular. Como dijo Pablo, oren sin cesar. Un autor dice, orar debe ser como respirar. No podemos vivir sin respirar y no podemos vivir sin orar. Orar sin cesar. Clama a mí y yo te responderé. No tenemos que decirle a Dios cómo Él debe de actuar. Nosotros no somos consejeros de Dios. Ninguna persona le puede dar consejo a Él. Él es soberano. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y yo te mostraré cosas grandes, ocultas, encubiertas, que tú no conoces. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Decir, Señor, yo no sé cómo obrar en este caso, pero yo lo llevo delante de ti. No sé qué responder, no sé cómo aconsejar, pero doblo mis rodillas ante ti y te pido que me ayudes. Y Él nos da la sabiduría para poder obrar. Clama a mí y yo te responderé. Oremos al Señor, ahí donde estamos, inclinemos nuestros rostros. Seguimos, Señor, en este tiempo de oración y meditación en tu palabra. Los deportados de Judá fueron a Babilonia, y entre ellos Daniel y sus amigos, Mardoqueo y su prima Esther, a quien ella la hizo como su hija y la educó. Y así tantos otros que fueron luz allí en Babilonia. Y cuando se cumplieron los 70 años, regresaron a su tierra, a sus casas, a sus propiedades. Porque esto tú le prometiste. Y allí el gran profeta Daniel pudo ser un testigo de Cristo. Él pudo ser un consejero. Y por lo menos él aconsejó a 4 reyes, tanto de Babilonia como del imperio medo-persa. Fue un hombre poderosamente influyente, y Daniel era un hombre que oraba, y cuando procuraron matarlo, no lo pudieron hacer. Le tenían envidia, porque ningún vicio ni falta alguna fue hallada en él. Porque Daniel era fiel, parecido al Señor Jesucristo. Y a nosotros, Señor, ayúdanos para que seamos fieles. Antes de la tormenta, Daniel oraba. En la tormenta, él oraba. Y cuando pasaba la tormenta y venía la calma, él oraba. Porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te clamamos, Señor, en esta
en esta hora. Te pedimos por esta guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra desigual. Señor, oramos para que cesen las hostilidades, que haya un cese al fuego, que puedan dialogar, que se puedan poner de acuerdo. Ten misericordia, Señor, de las personas que han tenido o familias que han abandonado su país y están como refugiados en países vecinos. Y se dice, Señor, que esto está encendiendo la chispa de lo que podría ser la llamada, la anticipada Tercera Guerra Mundial. Ten misericordia, Señor, de nosotros, porque a nosotros nos parece que esto que están sufriendo allá no va a llegar por acá. Así pensábamos también del coronavirus. Pensábamos que solamente era para la China y que no iba a llegar acá al Ecuador o a Latinoamérica. Y Señor, esta plaga llegó a todo rincón del mundo. Y una guerra, Señor, puede llegar a los confines de la tierra. Puede devastar, destruir mucho. Señor, ten misericordia y que todo el mundo, todos, Señor, nos volvamos a ti, pongamos la mirada en ti. En nuestro pequeño país, el Ecuador, también hay tantos conflictos. Y en estos días, Señor, se habla de una disolución, se habla de una muerte cruzada, tanto de la Asamblea como también la del presidente de la República. Oramos, Señor, para que esto no suceda. Más bien que estas personas que son parte de la Asamblea dialoguen, se pongan de acuerdo como hermanos ecuatorianos. Señor, que dejen a un lado todo interés personal, todo celo, toda envidia y trabajen para el bienestar de este pueblo, el Ecuador, y que puedan estar de acuerdo con el señor presidente de la República y juntos, Señor, trabajar para que el país mejore. Hay tantas personas desempleadas. Señor, ten misericordia y en estos días ten misericordia de los productores, porque hay muchos de nuestros productos que no se pueden exportar, como el banano o como el cacao, el camarón, las flores y otros productos exóticos que van para los diferentes países, Señor. Y esta guerra afecta económicamente a todo el mundo y nos entristece, Señor, y nos duele por tantas personas que han muerto y los familiares que lloran a sus seres queridos que murieron. Cuántos niños desamparados, padres también que perdieron a sus hijos. Señor, ten misericordia y consuela al pueblo ucraniano. Allá hay mucho pueblo que te conoce a ti. Muchos estaban saliendo como misioneros para predicar el Evangelio. Ten misericordia, Señor, de este mundo caído, de este mundo rebelde que te ha dado la espalda a ti. Y que nosotros, Señor, oremos y sigamos predicando. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Oramos por aquellas personas que no tienen trabajo. Concédeles un trabajo. Hay profesionales, aún profesionales jóvenes con maestrías, que te piden, Señor, te ruegan y aún con lágrimas te ruegan, Señor, un trabajo en el que por lo menos puedan ganar el salario básico. Aún con eso se contentan, Señor. Ten misericordia, porque esto nos entristece. Y aquellos hermanos que están ahogados con sus deudas, que pronto puedan tener libertad financiera. Danos sabiduría, Señor, para este momento crítico, manejar bien los recursos materiales. Y pon tu mano sanadora sobre tantas personas enfermas, algunos agonizando y que no te conocen a ti, que te puedan buscar, Señor, en su agonía, antes que sea demasiado tarde.
Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aferrados a esta promesa, clama a mí. Tú nos dices, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, encubiertas, que nosotros no conocemos. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a buscar el último pasaje, Jeremías 36, porque el 35 lo vamos a predicar el domingo. Jeremías 36. ¿Hasta qué capítulo nos toca mañana? 36. Jeremías 36, leamos los versículos 23 al 26. Un poquito el contexto. Dios le ordenó a Jeremías que vaya y le lea al pueblo todo lo que le iba a suceder. Y Dios quería que también este mensaje le llegue a los oídos del rey. ¿Y qué hizo el rey? Este es el rey Joacim, hijo del gran rey Josías. Era muy malo, reinó 11 años. Y este Joacim no oyó de ninguna manera. Dice que fue el 36:9, y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías. Ahora leamos el capítulo 36, el verso 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, con una cuchilla. Rasgó la palabra de Dios y le echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había allí. Verso 24. Y no tuvieron temor, ni el rey, ni sus príncipes, sus cortesanos, y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír, porque así era Joacim, era malo, muy malo, y él también tuvo un hijo malo llamado Joaquín, o Conías, o Jeconías, también como su padre. Allí sí, de tal palo, tal astilla. Verso 26, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente. Este era el secretario de Jeremías, el profeta, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino la sentencia, verso 29, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Y tal como Dios escribió por medio de Jeremías, así se cumplió. Pero este rey obstinado, de obstinado corazón, no oyó. Verso 30. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Fue triste el final de este rey, de este reyesuelo. 11 años gobernó y fue un desastre. No se apartó de la idolatría y de la rebelión contra Dios. Siempre vio el ejemplo de su padre Josías, pero no lo imitó en nada. Murió
en sus delitos y pecados. La palabra de Dios la cortó, la palabra de Dios la quemó. Hermanos, hay personas que cuando nos ven con la Biblia les da odio en su corazón. Y aún hay predicadores, dicen ser evangélicos, que predican contra este libro negro. Lo desprecian, lo odian al libro, al que escribió el libro y al que anda con el libro también. Pero es la bendita palabra de Dios. Y entonces somos tenidos como personas tradicionalistas porque usamos la Biblia, tenemos una mente estrecha, tenemos una actitud patriarcal y somos personas retrógradas e ignorantes, no tienen más que hacer, pero es la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. Este terco rey no la oyó, tenía su corazón petrificado, la cortó el rollo y lo echó en el fuego. Bueno, algunos nunca cortarían la Biblia ni tampoco la echarían en el fuego, pero la tienen guardada y nunca la abren. Y hay personas que tienen en su casa una Biblia abierta, como un amuleto, y ahí la tienen, pero nunca la leen. Pero ustedes y yo cada día tenemos que leerla y obedecerla. Recuerdo cuando éramos pequeños nos enseñaban los versículos de memoria y algunos maestros no son tan preocupados si el niño está poniendo por obra lo que conoce de memoria. Hay que saber de memoria, pero hay que obedecer lo que dice el versículo, lo que dice el texto. El rey quemó el rollo, el rey quemó la palabra de Dios. Nosotros no. Hay que seguir predicándola, estudiarla, interpretarla correctamente, vivirla, enseñarla y también predicarla a los que no le conocen a Él. Vamos orando al Señor y yo les ruego que estemos de pie. Vamos a orar también para dar para su bendita obra. Entonces todos estemos de pie y oremos al Señor. Señor, qué tristeza la de este rey Joacim. No se parecía en nada a su papá, el gran rey Josías, un hombre que se volvió a ti de todo corazón. Y él vivió en sus delitos y pecados y así murió. Baruch le leyó el libro, lo que Dios había escrito, pero él cortó dicha escritura y le echó en el fuego con enojo, con odio, con desprecio. Y por esto su final fue muy triste. Nunca se arrepintió. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Para nosotros la Biblia es la bendita palabra de Dios. Es el alimento espiritual. Tú le dijiste a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo cuanto en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, gracias por esta palabra. Que mis hermanos y yo cada día con disciplina tengamos un tiempo dentro de un horario para leer la Biblia y para orar. Si no tenemos un horario fijo, difícil leer la Biblia. Algunos esperan leerla cuando tengan tiempo y nunca tienen tiempo. El tiempo tiene que estar separado, porque tú nos has dado el tiempo para que nosotros lo dominemos. Cada creyente gobierna su tiempo. A todos nos das 24 horas y nosotros decidimos qué hacemos con el tiempo que tú nos regalas. Y dentro de las 24 horas de cada día tiene que estar por lo menos 1 hora o 2 horas diarias para estudiar la Biblia y para orar.
Y si no tenemos ese tiempo dentro de un horario, difícilmente lo haremos. Y si no tenemos un tiempo fijo para orar, difícil lo vamos a hacer. Y tiene que haber un tiempo para estar con la familia, un horario prefijado. Señor, gracias por esta palabra. Y porque es un honor en este púlpito de madera poner una Biblia y enseñar lo que ella dice, predicar lo que ella ordena y aconsejar conforme a lo que la Escritura dice. Esta pequeña biblioteca de 66 libros es la palabra de Dios. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, escrita por alrededor de 40 autores de diferentes continentes a lo largo de 1600 años. Esta es la palabra de Dios. Y en estos días, estudiando, leyendo, indagando sobre el libro de Jeremías, que tantas bendiciones ha traído a nuestras vidas y familias. Señor, gracias. Nosotros te amamos a ti y amamos también tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla. Danos sabiduría, Señor, y buena voluntad, decisión para practicarla, para obedecerla. Y que nosotros como padres, con insistencia, enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este momento especial. Y con amor de lo que tú nos has dado, porque todo es tuyo, damos, contribuimos para el sustento de tu obra, para el sustento de los misioneros, para el sustento de la Iglesia Nacional, del seminario bíblico donde se preparan los obreros, para ayudar a la gente pobre y también, Señor, para el sustento de los obreros de esta iglesia y el mantenimiento de todo este templo con todos sus ministerios, con todas sus iglesias hijas. Con amor te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Hermanos, los que están conectados con nosotros, que el Señor les bendiga y reciban un abrazo de todos. Y recuerden, aquí les estamos esperando, los que pueden hacerlo, para que se unan a este tiempo de meditación bíblica y de oración. Una hora con Dios. Que Dios nos bendiga.